reunión de amigos. En primer lugar, quiero agradecer o reiterar mi agradecimiento al Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso de la República por la invitación para desarrollar esta conferencia cuyo título es El Parlamento Peruano en Perspectiva. En segundo lugar, y de manera muy distinta a lo que siempre hago, a lo que suelo hacer, les voy a pedir su anuencia para dirigirme a ustedes leyendo el texto que aquí he traído. Por supuesto, me escaparé por momentos de la lectura, cuando lo crea conveniente o cuando un poco el ánimo me llame a ello, pero básicamente lo voy a leer. He optado por ello debido a que creo que a veces la emoción y el ánimo de decir muchas cosas suele provocar una pérdida o el descuido de las ideas que podrían ser más valiosas. Y en la pretensión presuntuosa, por cierto, de que tengo algunas buenas ideas de transmitir, prefiero entonces esta vez mayormente leer. Trataré de hacerlo en un tono que no resulte aburrido y tedioso. En tercer lugar, quiero decir que llego aquí con honestidad muy modestamente para intentar promover un proceso de reflexión sobre el pasado y el presente de la institución parlamentaria del Perú. Pues cuando hablamos de perspectiva, y más aún en este caso, la tarea es siempre ubicarse como un observador externo de un fenómeno determinado, y desde ese punto de observación externo echar una mirada hacia el pasado y transitando también por el presente hacia el futuro. Creo además que en el momento actual por el que atraviesa el Parlamento peruano, requerimos quizás detenernos para pensarlo, quiero decir para pensar el Parlamento, y por qué no repensar el Parlamento, siempre con respeto, siempre con esperanza, porque creo que el Parlamento como institución ideal y fundamental de la democracia y base del Estado de Derecho como concepto, es decir, el Parlamento como concepto se conserva impoluto, es decir, limpio y sin mancha, y está allí, está aquí, como noble institución, esperando que hagamos de él un mejor instrumento para el beneficio de nuestras sociedades y de cada una de nuestras vidas. Yo, que a veces he renegado un poco del Parlamento, por lo que hemos vivido en él, momentos difíciles, pero por otro lado también momentos de gran alegría y satisfacción, sigo creyendo en el Parlamento como institución. No hay nada, hasta ahora, ninguna institución, organización, diseño o idea de nueva organización que sea capaz de ponerse frente al Parlamento tradicional y establecer, si se quiere, una situación de reemplazo inmediato de esta institución. Ahora permítanme hablar de lo que vengo a hablar. En primer lugar, quiero recordar con ustedes que el Parlamento es hijo de Inglaterra. Y el Parlamento de Inglaterra es reconocido como la madre de todos los parlamentos hasta ahora. En efecto, aunque tenemos claro que se registraron asambleas de algún modo representativas, de algún modo hasta cierto grado representativas, y siempre decisorias en las sociedades antiguas, como Grecia, como Roma, donde encontramos la Iglesia, la vela, en Roma el Senado o las comitias. Lo cierto es que, pasando por los distintos estamentos que anunciaron su aparición formal en los inicios del segundo milenio de nuestra era, el Parlamento es obra inglesa. Obra cuya concreta autoría histórica probablemente deberíamos reconocérsela a la famosa convocatoria realizada en 1264 por el noble francés, afincado por cierto en la isla británica, llamado Simon de Montfort. No fue obra sencilla, el nacimiento del Parlamento, pues este nace en el fragor de una enconada lucha política y siguió desarrollándose así, entre batallas y muerte, entre esperanzas y sobre todo, como bien ya había anunciado, dicho Fernando Ayllón, con la autoridad intelectual que lo caracteriza y sobre todo con gritos de libertad. El Parlamento, el nacimiento del Parlamento tiene que ver con el reclamo de libertad. El advenimiento del Parlamento es la expresión institucional entonces del clamor por la representación política y la institucionalidad que poco a poco fue abriendo la puerta o creando un escenario propicio para la actuación del pueblo llano en las grandes decisiones sobre el presente y el futuro de las sociedades. Cuando en la Inglaterra de Enrique III y de Simon de Montfort se originaba la institución parlamentaria que en su base proyectaría su
metodología, conjunto de sus características, su caracterología elemental hasta nuestro tiempo, en el Perú se desarrollaba la conquista española y el periodo colonial. Muy lejos estábamos entonces, y muy lejos estaba incluso España, de crear y introducir en nuestro sistema político una institución similar. Solo cuando el Parlamento de Inglaterra se consolida, recién en los siglos XVII y XVIII, en las colonias americanas, a través de las obras y los panfletos de los pensadores libertarios, tema que también se refirió Fernando de alguna manera, influido por sus lecturas de Locke, Montesquieu, Rousseau, así como por las noticias de los acontecimientos revolucionarios norteamericanos y franceses, se empezó a vislumbrar, entre muchas otras, la idea de contar con una asamblea representativa del pueblo que de manera principal se ocupara de la tarea esencial de producir la legislación que ordenara la vida social. El Parlamento, en forma de asamblea constituyente primaria, hizo o tuvo que hacer entonces su aparición en estas tierras. No fue pues un invento de estas mismas tierras, sino una traslación añadida de las ideas por la libertad y por un deporte. Así, por decreto de 27 de diciembre de 1821, el libertador José de San Martín convocó al Congreso General Constituyente de los Departamentos Libres del Perú. El mismo que debía reunirse, en principio, el 1 de mayo del siguiente año, más luego, por decreto de 27 de abril de 1822, la instalación de aquel Congreso se postergó hasta el 28 de julio siguiente. Mas lo cierto es que el primer Congreso Constituyente, como también lo ha recordado muy bien Fernando Ayllón, se instaló recién el 20 de septiembre de 1822 a las 10 de la mañana en un recinto cercano a este. Fijándose así en el inicio formal de la historia parlamentaria peruana, y también repitiendo a Fernando, quizás de la República. Desde entonces hasta hoy, la historia de nuestro Parlamento ha sido parte de la accidental historia de nuestra República. Así, para unos 13, y ahora revisamos con Fernando la sala de las Constituciones, contábamos 13, cuando contamos 13, quiere decir que estamos incluyendo la Constitución Galitana, la Constitución de Cádiz de 1812. Pero para otros 16 y para otros podría ser más documentos constitucionales que incluso rodearían los 30, ¿no? Los que han pretendido dar reforma, entre otras cosas, a nuestro Parlamento. Lo han creado y lo han recreado. Y a pesar de todos esos embates y todas esas marchas y contramarchas, y a pesar de la diminuta popularidad que hoy registra, hay que reconocerlo, el Parlamento permanece aquí. Esperando siempre, con su historia pesada y sus transformaciones, a ser valorado y utilizado como una institución y herramienta fundamental para la construcción de una democracia sólida y un Estado de Derecho garante de la libertad, a la vez que del orden. Y aquí estamos. Y si bien quizás debamos lamentarnos de lo que ha sucedido con nuestro Parlamento a lo largo de su historia, encuentro muy justificado que celebremos su terca persistencia, su renuncia a sucumbir ante nuestra incomprensión, porque todos somos responsables de lo que con el Parlamento ocurre, y débil valoración social de sus virtudes, que las tiene. Amigas y amigos, nuestro Parlamento, cuyo nombre oficial es Congreso de la República, sigue siendo importante. Y creo que nuestro deber es recuperarlo como institución, fortalecerlo, cuidarlo y hacerlo más popular que nunca. Y hacerlo popular significa que en él puedan tener verdadera cabida las voces organizadas del Perú, que en él se escuche y se siga la voz del pueblo, que nuestro Parlamento no sea más un elemento extraño y mucho menos incómodo en nuestras vidas, sino que sea parte y muy importante de nuestro diario vivir como ciudadanas y ciudadanos. Debemos entonces pensar y repensar nuestro Parlamento, para que no sea más una suerte de piñata política y mediática, para que recobre su fuerza institucional, para que quienes aquí trabajan, ustedes, desde las parlamentarias y los parlamentarios hasta las funcionarias y los funcionarios, sientan verdadero orgullo de dar vida a una institución que es, como siempre he dicho y lo repito ahora, una de las más grandes creaciones de la cultura humana. Yo quisiera ahora que hagamos juntos una suerte de reconocimiento de los elementos que constituyen propiamente la institucionalidad parlamentaria. Probablemente no diga nada nuevo, pero creo que este es un momento para pensar y para reconocer y revisar cada uno de esos elementos y tratar de reconocer
quizás decir todo lo que he dicho antes sobre el Parlamento es ir un poco a contracorriente de opiniones incluso radicales que claman por extremos como la desaparición misma del Parlamento. Quiero decir asimismo que no solo aquí, sino también en muchas otras sociedades, el Parlamento no suele ser la más popular de las corporaciones públicas. Mas ello no justifica los deseos de su cierre o desaparición. Por el contrario, en tanto haya sociedades donde el Parlamento sea bien valorado, que dicho sea de paso, las hay, en nuestro tiempo, cualquier idea sobre su colapso final resulta soberana. Por ello, ahora quisiera reconocer con ustedes, como he dicho antes, los principales elementos institucionales del Parlamento en general y del nuestro en particular. Empiezo por hacerles una pregunta necesaria. ¿Qué es o qué podría ser el Parlamento para nosotros, ciudadanas y ciudadanos del siglo XXI? Podría responder con la facilidad con la que responden quienes no se han tomado el trabajo de reflexionar y antes de ello incluso leer sobre el significado del Parlamento en la historia. Pero no quiero hacerlo así. No quiero sumarme al coro de pesadumbre que solemos escuchar luego de pronunciarse la palabra Parlamento o Congreso de la República. Quiero ser más bien entusiasta y plenamente institucional y decir que el Parlamento es, para empezar, sí, la Asamblea Representativa del Pueblo. Puede resultar una paradoja, pero así está definido y así debería ser. Paradoja digo, si nosotros contraponemos este concepto con el registro ya histórico de aprobación o de simpatía por el Parlamento que publican las encuestadoras o las empresas de opinión pública. Pero es la Asamblea Representativa del Pueblo, debería ser la Asamblea Representativa del Pueblo. Necesitamos una asamblea donde el debate sobre las cosas que nos interesan a todos suceda y se tomen las decisiones que nos importan a todos. Es entonces la Asamblea Representativa del Pueblo, o debería ser, nada menos que eso. En realidad no sé, visto lo que ocurre en el Perú, si lo correcto sea decir que el Parlamento es la Asamblea Representativa del Pueblo, o decir, quizás mejor, que el Parlamento debería ser la Asamblea Representativa del Pueblo. Ello significa que de alguna manera quienes integran el Parlamento deberían ser la voz del pueblo en él, no una voz unívoca, sino la voz de la multiplicidad o la variedad del quehacer, del parecer y del querer popular. Para que el Parlamento sea representativo, su actividad y voluntad corporativas deben guardar sintonía con los anhelos del pueblo soberano, que es la fuente de la que emana su poder. Y así deberíamos intentarlo siempre. Esta idea nunca debería estar fuera del Parlamento, sino inserta, incrustada en la mente de cada uno de nosotros. Me pregunto, y ustedes se preguntarán entonces, ¿y cómo así nuestro Congreso de la República muestra un promedio histórico de aprobación que no supera el 15%? Yo diría menos. ¿No es representativo? La respuesta sería: nuestro Congreso aspira a ser representativo en el sentido ya señalado de expresar la voluntad popular. Y es quizás muy representativo en el sentido de expresar la realidad nacional, esa realidad que niega la importancia de las organizaciones políticas, que excluye al pueblo organizado del debate parlamentario y que muestra la ligereza con la que muchas veces copiamos o asimilamos conductas y reglas ajenas a nuestras necesidades y a nuestra realidad. Adelanto algo. Mi opinión es que para que haya verdadera representación hemos de quererla y exigirla. Y solo seremos capaces de mostrar cuánto así la queremos cuando hagamos el esfuerzo por elegir con cuidado a aquellas y aquellos que de verdad han de honrar nuestro mandato. Y el privilegio de haber sido ungidas y ungidos como nuestras y nuestros representantes. Saliendo del Congreso, cuando dejé de trabajar aquí y me reinserté en la sociedad civil, me inserté en la sociedad civil, he tenido la oportunidad, y aún tengo la oportunidad, porque lo hacemos de manera frecuente, de estar cerca de las organizaciones de base. Y una conclusión a la que he llegado es que el secreto de la democracia está en esas organizaciones de base. Hemos descubierto verdadera sabiduría en las dirigentes con las que hemos trabajado con la organización que dirijo en los distritos más populares de Lima, y hemos encontrado que su percepción sobre el Parlamento no es necesariamente la que registran las encuestas. El Parlamento es respetado, pero la gente quiere conocerlo bien, quiere entenderlo. Y es nuestra misión ahora, seguramente, hacer el mayor esfuerzo posible, como sé que se hace desde el Congreso hace muchos años, por ejemplo,
desde la Oficina de Participación Ciudadana, para llevar a la gente el conocimiento del Parlamento, que es, reitero, repetiré siempre, su asamblea representativa. Ahí está la gente esperándonos, hay que acercarnos a la gente. Ahí está la gente viniendo, hay que recibir a la gente. El Parlamento tiene que ser una organización abierta. Mas no solo se puede responder a la cuestión por el ser del Parlamento diciendo de él que es una asamblea representativa. Es necesario de inmediato referirnos a sus funciones más elementales, las más conocidas: legislar, controlar y, entre otras, ejercer la jurisdicción política. Quizás el problema es que a veces nos olvidamos de la exacta dimensión funcional del Parlamento y más aún del Congreso de la República. Y creo que de vez en cuando, por ejemplo, en una reunión de trabajo, deberíamos regresar a este tipo de reflexión para no desubicarnos y saber realmente dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer desde donde estamos. Sí, el Parlamento legisla, está condenado a legislar. Ese es su signo histórico. Nació para legislar. Ya no es más el poder legislativo, eso sí. Designarlo como tal resulta hoy un anacronismo, pero es, eso sí, el titular principal de la función legislativa del Estado. Porque la producción normativa es una actividad que el Parlamento hoy, tanto en el Perú como en todas las sociedades del mundo, comparte con otros órganos del Estado. El Parlamento ha sufrido y aún sufre la ansiedad legisferante. Necesitamos, creemos que todo el tiempo debemos legislar. Sus integrantes aún creen que es posible cambiar el mundo con la aprobación de nuevas leyes. Tanto así lo creen que ha provocado un fenómeno conocido como proliferación legislativa, con el que concurre otro no menos notable, cual es la contaminación legislativa. Demasiadas y malas leyes son algo tan perjudicial como la necesidad no cubierta de alguna ley imprescindible para la vida y el progreso social. Para que la ley sea buena, requiere de oportunidad y excelencia técnica. Las leyes se deben dar en el momento exacto en que son necesarias y deben estar bien hechas en todo sentido. Lograr esa exactitud y la mayor perfección son tareas solo posibles bajo circunstancias de calma y según un claro sentido de responsabilidad. Las ciudadanas y los ciudadanos del mundo y de nuestro país están abrumadas y abrumados por la frondosidad de la legislación. No hay juristas capaces de conocer las miles y miles de leyes que pretenden regular los más variados aspectos de nuestra vida. La creación legislativa, amigas y amigos, es un asunto serio, serísimo. Ya es tiempo de repensar el modo como se desarrolla esta tarea, cuando menos, para empezar, preguntándonos sobre la utilidad de cada nueva propuesta legislativa y más aún evaluando y ojalá midiendo los efectos de cada nueva ley que ingresa en el ya abultado ordenamiento jurídico nacional. El Parlamento controla, sí, y el control es y debe ser político. Es el tipo de control que pone frente a los órganos y autoridades que ejercen poder en y desde las corporaciones públicas. Es el tipo de control que se efectúa a partir de la evaluación sobre el fondo y la forma de ejercicio de ese poder. Es, en suma, un control para garantizar el equilibrio del poder y su uso dentro de los límites constitucionales y legales permitidos, como su orientación hacia la promoción del desarrollo de procesos de diverso tipo, dirigidos a provocar cambios y actividades sociales capaces de generar bienestar, tanto en el ámbito social como en el ámbito individual. Prefiero no utilizar, por cierto, la expresión fiscalización, que ya un poco se está extendiendo, por lo menos en América Latina. Me gusta más la expresión control político o también control parlamentario. ¿Sobre quién? Sobre el gobierno y la administración en general. A veces hablamos de fiscalización, yo prefiero decir que el género es el control político, el control parlamentario, la especie, una de las especies del control, es la fiscalización, que sería una función más cercana, más parecida a la que hace la Contraloría General de la República, sobre el uso y disposición de los recursos públicos. También ejerce el Parlamento la función de jurisdicción política, la jurisdicción política. En otras palabras, la función de decir el derecho en forma de acuerdos y resoluciones en los casos específicos de denuncias o acusaciones contra los altos funcionarios señalados por la Constitución, sobre los que corresponde un tipo de enjuiciamiento distinto, por ejemplo, el enjuiciamiento penal, y aunque tenga similitudes con este, enfatizo que se trata de actividades diferentes. El Parlamento no es un tribunal, a menos que la Constitución así lo establezca, como en efecto lo
establece en nuestros países. Y la nuestra no lo establece. Es una asamblea política y por lo tanto cualquier juicio que se genere y provenga de él debe tener principalmente y básicamente ese carácter inmas. Vemos, por ejemplo, estos problemas de conflictos, a veces de jurisdicción o de competencias, entre las actividades jurisdiccionales del Parlamento y las actividades de los órganos o de los tribunales de justicia común. Eso no debe ocurrir más, debemos transitar, digamos, hacia una mayor claridad en cuanto a las competencias en la materia jurisdiccional. Por último, nuestro Congreso de la República también tiene por función designar o participar, ratificándola, en la designación de los altos funcionarios del Estado, que señala la Constitución. Función esta que debería partir de la fijación de perfiles claros y excluir el acuerdo a partir de una composición, si se quiere, basada en cupos o espacios reservados. Hay una periodista, requería mi opinión, y espero que no salga trastocada, para una revista conocida sobre el tema pendiente de la elección del defensor del pueblo, de los magistrados, del Tribunal Constitucional y de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Yo le decía en primer lugar, por ejemplo, que estos tres procesos de elección no deberían confundirse, tratarse juntos y no por separado, porque se trata de funcionarios y de instituciones distintas. El defensor del pueblo, por ejemplo, para mí siempre ha sido una suerte de alto procurador parlamentario para la defensa de los derechos ciudadanos frente a la administración. Su relación con el Parlamento debería ser frecuente, su interacción con el Parlamento debería ser casi diaria. Rendir cuenta a una comisión del Congreso o al Congreso en general sobre lo que está haciendo, y el Congreso recoger como insumo el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo para emprender algunas tareas o para iniciar algunos procesos. En el caso del Tribunal Constitucional estamos frente nada menos que al tribunal que de manera concentrada ejerce el control de constitucionalidad del Perú. Interpreta la Constitución, va solidificando en principios, ¿no?, en interpretaciones que corren en sus sentencias, la interpretación de nuestro texto constitucional. Además, conoce los casos en que el Poder Judicial, terminado el proceso, por unas normas procesales, se deniega las acciones de habeas corpus, de amparo, la verdad, del cumplimiento. Entonces, el Tribunal Constitucional, que además también debe resolver sobre los conflictos de competencia entre órganos del Estado, es un órgano importante. ¿Quiénes deberían ocupar los escaños del Tribunal Constitucional? Juristas de primer nivel. Juristas con un pasado intachable, juristas que tengan un gran prestigio profesional. No es difícil. Después ya se ponen de acuerdo con la persona. Pero creo que el pueblo no ha recibido del Congreso hasta hoy el mensaje de cuál es el perfil que está buscando para cada uno de estos funcionarios. Ni qué se diga del Banco Central de Reserva. Todas estas funciones se materializan a través de procedimientos. Siempre he tratado de explicar de una manera simple que al Congreso se le asignan algunas funciones y que esas funciones se materializan o desarrollan a través de procedimientos y que esos procedimientos deben ser lo más claros posible dentro de ellos. En su conjunto podríamos denominar a esos procedimientos sistema procesal parlamentario, que estaría integrado por normas procesales, instrumentos o documentos procesales como pedidos, mociones, proposiciones de ley, dictámenes, informes, no hay más, y procedimientos propiamente. Así, si queremos que las cosas funcionen bien en el Congreso, hemos de tener reglas procesales simples y claras y elaborar cada uno de esos documentos con la consistencia, claridad y eficiencia suficientes para que la información en ellos contenida sea inteligible y susceptible de compartir y constituir material confiable para un debate serio y para la toma de las mejores decisiones posibles. Si queremos que las cosas funcionen, hemos de seguir el procedimiento reglado y dar a la excepción el significado único que debe tener. Esto es, el de una exclusión debidamente justificada de la regla común. Amigas y amigos, cuando la excepción se convierte en regla, el resultado casi nunca será el esperado. Y acá, por ejemplo, en el procedimiento legislativo observamos que la excepción casi se está convirtiendo en regla. La exoneración, por ejemplo, de dictamen de comisión, la exoneración de algunos pasos del procedimiento, que son garantías para que estas decisiones sean tomadas previa a adecuada administración. Mas los procedimientos no serían posibles si
sin la presencia de órganos y en ellos de personas que les dan vida y los hagan funcionar para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones constitucionales encargadas al Parlamento. El Pleno es y seguirá siendo el órgano decisorio principal de todo Parlamento, así lo es en todo el mundo. Pero el Pleno sería una asamblea vacía y perdida sin una dirección, a cargo de un órgano directivo, generalmente en el mundo denominado simplemente mesa. Y sin el trabajo previo de las comisiones parlamentarias plurales, proporcionales y especializadas, así como del órgano de coordinación política donde los representantes o líderes de los grupos parlamentarios coordinen y determinen la agenda de cara a las expectativas del pueblo. Porque, y esto lo quiero decir con mucho énfasis, después de muchos años de trabajo en el Congreso de la República, llegué a la conclusión, como quizás hayan llegado ustedes, de que no hay buen parlamento, no puede haber buen parlamento sin buenos grupos parlamentarios, sólidos y disciplinados. Y constatamos, podemos constatar además, y aquí tenemos un gran problema, que no hay buenos grupos parlamentarios sin buenas organizaciones políticas representativas de la diversidad de pareceres sobre lo que es y debe ser un país. En síntesis, la institucionalidad parlamentaria se define por nuestra percepción sobre lo que es el Parlamento, la precisión sobre sus funciones y su sistema procesal y la determinación de su estructura que debe servir de soporte a la corporación parlamentaria en su totalidad. La pregunta es si en el caso del Parlamento peruano todo ello está bien hecho y todo ello está bien puesto y funciona de un modo adecuado. Esa es la gran pregunta que nos debemos hacer permanentemente para visualizar no solamente una respuesta, sino el camino para enmendar lo que hay que enmendar. Pero ya lo dije, detrás de los procedimientos y los órganos están las personas. Están las parlamentarias y los parlamentarios, las funcionarias y los funcionarios del Parlamento, o lo que nosotros denominamos la organización parlamentaria y el servicio parlamentario. Las parlamentarias y los parlamentarios que representan a la nación y gozan de inviolabilidad de opinión y inmunidades de arresto y de proceso, de derechos y deberes funcionales, deben entender la gravedad de su responsabilidad y concebir el Congreso de la República como una oportunidad para trascender en la vida, para gozar del privilegio de ocupar la primera línea en el hacer histórico de nuestro país. El Parlamento no es ni puede ser concebido como un espacio de oportunidades personalísimas. Quienes a él llegan por el favor del voto popular deben entender que es una institución de servicio a la nación y que cualquier crítica o demanda dirigida a ellas o ellos está justificada por el principio de soberanía popular que coloca al pueblo como legítimo vigilante de sus mandatos. Lo mismo ocurre con quienes se desenvuelven en el servicio parlamentario, acompañando con su trabajo intelectual o manual a quienes nos representan a todos y todos. Yo me permito decir que he constatado en los últimos años un fortalecimiento del servicio parlamentario en el sentido de su formación profesional. Cuando me tocó, hace unos pocos meses, de manera externa, supervisar el desarrollo del segundo Congreso de Derecho Parlamentario, tuve la oportunidad de, reitero, constatar directamente cómo así los profesionales que trabajan en el Parlamento, tanto en el servicio parlamentario como en la organización parlamentaria, tienen el suficiente conocimiento, están suficientemente preparados para interactuar, para discutir con sus pares del mismo nivel de otros parlamentos importantes de visitar. Eso me llenó de orgullo y por supuesto de esperanza. Nosotros, cuando nos iniciamos en la renovación, si se quiere, en la recuperación del Parlamento, ya por el año 1992-1993, y antes, cuando yo, en mi caso, trabajé en la Cámara de Diputados, estuvimos tratando de realizar la independización del derecho parlamentario y del derecho constitucional. Y creo que en alguna medida lo logramos, no solamente nosotros, sino también desde la academia, especialmente desde algunas universidades, como la Universidad Católica, donde ya se desarrollaba el curso de Derecho Parlamentario, también la Universidad Nacional Federico Villarreal, y había personas que desarrollaban de manera independiente, con su propio objeto, el curso de Derecho Parlamentario. En el caso peruano, por supuesto, hay que destacar la presencia, la figura de César Delgado, como promotor temprano del desarrollo del derecho parlamentario, del entonces senador Enrique Bernales, que ya venía trabajando y enseñando el curso en la Universidad Católica, de aquel, me acuerdo, artículo
precursor del doctor Eguilio Praeri, embajador de España en este momento, sobre comisiones investigadoras. Y después vino mucho más. Y ahora ya sabemos, casi con exactitud, cuál es el contenido, y vamos desarrollando además ese contenido del derecho parlamentario. Hemos avanzado en ese sentido. Y repito, lo he constatado. El nivel intelectual y el conocimiento de los profesionales del Congreso de la República, a veces subutilizados, está en el mejor nivel. Y esperamos que siga mejorando. El Parlamento no aparece aislado en el concierto de las corporaciones públicas. Forma parte de un modelo. En el caso peruano, diría yo, de un modelo de gobierno impreciso que requiere de una evaluación profunda. Se trata del histórico presidencialismo peruano, pero esta vez por efecto de las normas constitucionales de 1993, de la Constitución vigente, salpicado de reglas e instituciones propias de los sistemas parlamentarios. Se trata de un híbrido que poco se entiende bien. Se trata de una mixtura cuyo sentido institucional no es claro. Hace tiempo nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué hace entre nosotros la investidura del Consejo de Ministros con cuestión de confianza obligatoria si nuestro modelo no es propiamente parlamentario? ¿De dónde viene la necesidad de tener una estación de preguntas, institución propia, procedimientos propios del modelo parlamentario? ¿Cómo diferenciamos y utilizamos en forma eficiente los procedimientos diferenciados de invitación e interpelación a los integrantes del Consejo de Ministros? ¿Qué también desarrollamos las investigaciones parlamentarias que, según mi punto de vista, carecen siempre del método adecuado? ¿Qué tanto valoramos en realidad los pedidos de información, instrumentos aún valorados en otros parlamentos del mundo, pero que han perdido valor en nuestro país? ¿Y qué tan seria y eficazmente controlamos los actos normativos del presidente de la República? En suma, quizás debíamos preguntarnos qué tan bien copiamos o adaptamos las instituciones forales a nuestra propia institucionalidad y qué debíamos hacer al respecto para ser más eficientes. Yo siempre me he referido al tema, sobre todo a la investidura del gabinete, y siempre he dicho, y aprovecho la oportunidad que ustedes están aquí para repetirlo una vez más. Ustedes saben que por aplicación del artículo 130 de la Constitución Política, cada vez que el Consejo de Ministros es recompuesto, el presidente del Consejo de Ministros, que no es primer ministro, nosotros no tenemos primer ministro, no tenemos premier tampoco, sino presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, acompañado de los demás ministros, de todo el gabinete, debe concurrir, presentarse ante el Congreso para exponer y debatir nada menos que la política general del gobierno y las principales medidas, léase principalmente legislativas, que requiere para desarrollar o completar una gestión exitosa. Y sobre esa exposición debe presentar una cuestión de confianza, es decir, decirle al Congreso, este es mi plan. Si tú estás de acuerdo, continúo. Si tú no estás de acuerdo, por mandato constitucional, debo renunciar y el presidente de la República debe aceptar mi renuncia. Eso lo he repetido 1000 veces. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Creo yo que si tratáramos de encontrar un sentido, ese sería el siguiente. Cuando el Congreso le da la confianza al nuevo Consejo de Ministros, en ese momento el Congreso de la República asume un compromiso con ese Consejo de Ministros que va a ejercer su mandato, sus funciones en un periodo determinado, para colaborar con él. ¿En qué? En el desarrollo, para colaborar con él, en completar esa política general. A su vez, el Consejo de Ministros asume un compromiso con el Congreso que le ha dado su confianza en el sentido de, en efecto, desarrollar y completar esa política general. Pero ambos, el Parlamento, nuestro Congreso de la República y el Consejo de Ministros, que representa en esos momentos al gobierno, asumen un compromiso ante el país para completar ese plan. La pregunta es qué tanto el control parlamentario posterior, además de las eventualidades que no serían votadas por ese proceso, qué tanto el control político posterior se basa en el recuerdo de ese compromiso y del contenido de ese compromiso. Es decir, qué tanto el Congreso le está exigiendo permanentemente al gobierno cumplir con ese compromiso y qué tanto el gobierno le está exigiendo al Congreso que lo ayude a cumplir con ese compromiso ya que le dio su confianza. Esa es la forma como deberíamos encarar la pregunta por el sentido de las instituciones que a veces no entendemos, por estación de preguntas, ¿no? Que se justificaría si es que nuestro sistema realmente lo hubiésemos asimilado como más y realmente parlamentario.
La estación de preguntas es tan extraña entre nosotros que casi no se hace. Es decir, el Congreso viola el reglamento todos los meses y no pasa nada. Es lo que se llama caer en desuso. Está por caer en desuso. No es grave, no hay que alarmarse. Esto ocurre, ha ocurrido siempre en la historia. Hay pues mucho por pensar y hacer. Y frente a la pregunta sobre qué hacer, lo primero que se me ocurre es responder: recuperar el Parlamento. Lograr que nuestro Parlamento sea eso exactamente y nada más, un Parlamento, punto. El Parlamento peruano, nuestro Congreso de la República, debe ser eso y nada más, punto. Todo lo demás corresponde a otros órganos del Estado. Todo lo demás corresponde a otros espacios, a otras instancias. Hagamos solamente Parlamento. Un Parlamento que represente, legisle, controle e incida sobre la política general del gobierno, desarrolle con prontitud, responsabilidad y eficiencia su función de jurisdicción política y designe o ratifique la designación de los altos funcionarios del Estado que manda la Constitución cuando ello debe ocurrir y nunca más tarde del momento en que se espera que ocurra. Y nada más, Parlamento, solamente Parlamento. Un presidente del Congreso, presidente, no voy a decir el nombre, no se dice el nombre en estos casos, nos preguntó a dos ex oficiales mayores en una reunión privada, pocos días después que asumió el cargo: ¿qué cosa creen ustedes que se debe hacer para mejorar el Parlamento? Entonces yo le respondí: recuperar el Parlamento. Me miró: está loco, ¿cómo que respuesta es así? Que el Parlamento sea solamente un Parlamento y nada más. Eliminemos del Parlamento todo aquello que no es parlamentario. Concentrémonos en las funciones históricas y en las funciones necesarias de una asamblea representativa en este tiempo. Todo lo demás distrae, todo lo demás confunde, todo lo demás desvía de lo que debe ser significado en el corazón y en la mente de la gente. Debe tener un órgano, no un Parlamento. Necesitamos pues un Parlamento con procesos claros y lo más simple que sea posible, para que la ciudadanía soberana entienda qué se hace en su seno. Ya les dije la experiencia esta, con dirigentes de base, de los institutos más populares del mundo. Necesitamos también, por lo tanto, un Parlamento que sea, recuerden, ya lo hemos dicho, sobre todo representativo, que esté en sintonía con el pueblo, que sea siempre democrático, donde la participación sea como una cultura permanente en todos los ámbitos del quehacer parlamentario. Un Parlamento transparente. Sobre la transparencia ya no hay retroceso, no olvídense. La transparencia está sobre nosotros y el Parlamento, los parlamentos del mundo tienden a ser cada vez más transparentes. Y les cuento que a pesar de todas las críticas, y lo he dicho a veces en medios de comunicación, pero poco caso me han hecho, el Parlamento peruano es uno de los parlamentos más transparentes de la región. Está verificado además con colegas de otros parlamentos con los que nosotros tenemos relación intensa. Es uno de los más transparentes de la región. Los tres más transparentes de la región: Colombia, Chile y Perú. Los tres parlamentos más transparentes. Tenemos algunas deudas de transparencia, como por ejemplo, y hay un proyecto al respecto que ha presentado un congresista, ¿no?, la introducción de la declaración de intereses previa al inicio del ejercicio de la función parlamentaria, pero no mucho más. Y una forma más clara de comunicación, más clara y rápida de comunicación de las votaciones. La gente quiere saber cómo votan sus representantes en cada caso. El Parlamento debe ser abierto, no puede ser totalmente abierto porque todo el pueblo cabe en su recinto, pero debe habilitar mecanismos para que el pueblo sienta que de alguna manera se comunica con sus representantes. Tenemos claro y pendiente una tarea de reflexión y eventualmente de modificación de la legislación electoral. Mi opinión es que quizás deberíamos pensar en el distrito uninominal para que la gente sepa a ciencia cierta quién es su representante, no como ahora que no saben en muchos casos quiénes son concretamente sus representantes. Debe ser un Parlamento que rinda cuentas, porque el pueblo lo merece y porque se debe al pueblo. Y debe ser un Parlamento eficaz. ¿Eficaz en qué sentido? ¿Qué es eficacia? Que haga lo que se espera que haga. Nada más. No se le pide más. Eficacia significa hacer lo que se espera que uno haga. Eficiencia es otra cosa. Son los medios idóneos para hacerlo bien. Eficacia es hacer lo que se espera que hagamos. Necesitamos, pues, recuperar la institucionalidad y el buen nombre del Parlamento para que tenga de verdad, creo yo, un lugar en el corazón, un lugar permanente en el corazón y en la mente del pueblo. Es como el Estado, que decía el gran constitucionalista francés Rousseau, que existe porque es pensado, lo repetía Raúl Ferrero Regagliati, o como dijo Joseph Strauss, un famoso publicista, politólogo norteamericano,
republicano. El Estado existe sobre todo en la mente y en el corazón de su pueblo. Si él no cree que está allí, ningún ejercicio lógico lo traerá a la vida. La fuerza de las instituciones descansa en la medida en que se asientan en el corazón y en la mente del pueblo. Si eso no ocurre, pues el debilitamiento institucional será lo que ocurre, y no al revés. Y eso es todo. Muchas gracias.